Hola mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Si no me conoces, mi nombre es Carolina Vázquez y hago contenido de todo un poco. Hago de espiritualidad porque me encanta hablar de eso, y también hablo en cuanto a cosas de los testigos porque era mi ex comunidad y era la religión a la que pertenecía. En el video de hoy voy a hablar en cuanto a una cosa que han estado hablando todos los ex testigos, pero en cantidad, que es la atalaya de agosto. Ahora bien, la razón por la que están hablando de esta es porque han habido muchos cambios dentro de esos 3 artículos. Y eso es lo que vamos a analizar. En realidad son 5, pero yo voy a analizar solo 3, porque sería demasiado 5. Y en esos artículos vamos a ver los cambios que han hecho de manera muy sutil y vamos a explicar si es cierto lo que dicen esos artículos, si no es, y lo vamos a hacer todo comparado con la Biblia, que es lo más importante. Así que si te gusta este contenido, por favor, suscríbete, dale un like, compártelo para algunas personas que necesiten escuchar esta información. Y otra cosita bien rápida antes de que entremos a la información. Quiero agradecer a las personas que han mirado el video anterior. Me di cuenta y me he estado dando cuenta que la cantidad de personas que me siguen en este canal es básicamente por los ex testigos o por los testigos y la situación con ellos. No tanto por la espiritualidad, pero hay entre medio de los que me siguen algunos que son como perlas preciosas para mí, que me muestran que no es tanto el contenido de los testigos, sino es la espiritualidad, en conocer a Dios y en ser felices. Así que gracias a ustedes los que me han visto en el video pasado. De verdad miré sus comentarios y estuve atenta a quiénes fueron. Gracias por estar aquí. Y si tuviera que empezar un canal nuevo que solo hable de espiritualidad, me encantaría que sean ustedes los que vengan conmigo. Así que sin más espera, vamos a la información del análisis que vamos a hacer hoy día de la atalaya de agosto. No sé si se recuerdan, hace poco, hace unos meses, creo que por marzo, hice un video en el que hablaba acerca de los cambios que había hecho la organización de la Watchtower. Si no lo han visto, te lo voy a dejar en la parte de arriba. Pero básicamente eran cambios bastante sutiles. Eran cambios donde se podía hablar a los expulsados, pero de una manera bien superficial, cuando iban al salón, saludarlos. A los menores, la forma de hacerles un comité ya no era la misma. Y eso lo vamos a entrar en más de todos modos en el video de hoy. Pero ese informe, a mi parecer, era la preparación para lo que vamos a analizar hoy día, o lo que ellos van a analizar en agosto. Es los artículos de la atalaya de agosto de 2024. Los 3 que vamos a ver hoy día son: el artículo número 1 que vamos a ver hoy es: la congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. El artículo 2 es: cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado. Y el número 3 es: cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación. Estos 3 artículos no los puedo resumir párrafo por párrafo, pero saqué las partes bien importantes y esenciales que quiero que ustedes que nos enfoquemos hoy día, ¿ok? Entonces empecemos con el primer artículo, que habla en cuanto a la congregación y cómo refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. En el párrafo 1 primero se menciona de que Jehová creó a los seres humanos con la libertad de elección. Muy bien, sí, nos dio el libre albedrío. Y menciona de que todos los días usamos este regalo al tomar decisiones. Y la decisión más importante que puede tomar una persona es la de dedicarse a Jehová, o sea, está hablando del bautismo, y llegar a ser parte de su familia, o sea, llegar a ser testigo de Jehová. De hecho, menciona de que Jehová desea que todo el mundo tome esta decisión. Jehová desea que todo el mundo se bautice y llegue a ser testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque ama a las personas y quiere lo mejor para ellas. Quiere que disfruten de su amistad y vivan para siempre. Interesante, el texto bíblico que ellos utilizan es el de Deuteronomio 30, 19 y 20, que lo vamos a leer. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: hoy les pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida.
amando a Jehová Dios, escuchando su voz y aferrándose a Él. Porque es su vida y gracias a Él duran mucho tiempo en la tierra que Jehová juró darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué utilizan este texto bíblico? Es la pregunta. Bueno, les están diciendo, miren, si ustedes obedecen a Jehová, van a obtener vida. Y si no obedecen, va a ser muerte. O sea, desde entrada le ponen ya el susto a la persona de que si no haces lo que debe, vas a morir. Algo que quiero enfocarme es que en ese texto bíblico de Deuteronomio, Jehová estaba poniendo dos partes, ¿verdad? Estaba poniendo la vida y la muerte. Pero cuando Él dijo que escojan la vida, noten lo que Él sí dijo. En el 20 dijo, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y aferrándote a Él. O sea, a la Biblia y a Jehová y a los mandatos de la Biblia. Pero no estamos hablando de seguir a la organización de la Watchtower, simplemente estamos hablando de que hay que obedecer la Biblia. Lo ponen como base de este artículo, porque ya la mente del testigo de Jehová está entrenada a darse cuenta de que cuando habla de obedecer las leyes de Dios, automáticamente hay que obedecer las leyes de esta organización. Ahora, pasando al párrafo 2, menciona de que Jehová no obliga a nadie a servirle, entre comillas, sino que deja que cada persona decida lo que va a hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si un cristiano bautizado comete un pecado grave? Bueno, en realidad todos cometemos porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si uno comete un pecado un poco más grave que el resto? Si no se arrepiente, se lo tiene que sacar de la congregación. Eso es lo que dice este artículo. Y se basan en 1 Corintios 5:13. Pero, incluso en ese caso, dice de que Jehová desea de que vuelva a Él. Ahora, según el contexto de este capítulo, ¿quién era el que estaba hablando y ordenando a que se remuevan a las personas de la congregación? ¿Era Jehová? ¿Era Jesús? ¿O era Pablo? En este caso, era el apóstol Pablo. No fue ni Dios, ni fue Jesús. Sin embargo, se menciona de que Jehová es el que remueve a la persona de la congregación, cuando fue simplemente un apóstol de Jesús que dio estas órdenes. Aunque Jesús sí escogió a sus apóstoles, es cierto, los apóstoles no son perfectos, pero Jesús sí era perfecto. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que Pablo dijo, una persona imperfecta igual que todos nosotros y que pudo haber cometido errores, pero Jesús no cometió errores. Y cuando estuvo en la tierra mostró un ejemplo de cómo debían tratarse a las personas pecadoras. Así que vamos a comparar con lo que Jesús hizo y dijo y mostró de ejemplo, y con lo que Pablo estaba diciéndole a los hermanos en esa época de remover a una persona pecadora. Según 1 Corintios 5:13, vamos a empezar con lo que Pablo dijo. Esto fue lo que él mencionó. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Ok, entonces está pidiendo de que removamos al pecador. ¿Cómo fue Jesús? Vamos a leer en Juan el capítulo 6, el versículo 37, donde dice: todos aquellos que el Padre me entrega vendrán a mí, y al que venga a mí, yo jamás lo rechazaré. ¡Wow! ¡Qué diferente! Con que Pablo decir al pecador, quítenlo, y Jesús decir, vengan a mí, yo no los voy a rechazar, independientemente de quién sea. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. Hay una cantidad grande, pero dos ejemplos específicos donde Jesús mostró la clase de amor y la clase de trato que Él daba a una persona pecadora de la época de Jesús. El primero era de Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Y para esa época un recaudador de impuestos era una persona malvada, extorsionista, se lo veía muy mal, ¿sí? Sin embargo, en Lucas 19, 1 al 10, Jesús muestra cómo lo trató a este pecador.
entre comillas. Quiero que se enfoquen en el versículo desde el 5 en adelante, donde dice: al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, o sea, Zaqueo estaba en un árbol escuchando a Jesús y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, que yo hoy tengo que quedarme en tu casa. Mientras que los testigos enseñan, basándose en lo que Pablo dijo, a remover a personas pecadoras de la congregación, Jesucristo le está diciendo a un pecador: me quedo en tu casa. Lo interesante es que Jesucristo era como que no había esa diferencia entre tú eres pecador y tú no. A ti te hablo y a ti no. Jesucristo amaba y hablaba con todos por igual. Y en el caso de Zaqueo, le dijo: me voy a quedar contigo. Voy a tomar un poquito de café porque tengo la voz toda seca. Parece que me está dando como una gripe o alergia, no sé, pero estoy toda congestionada. En el versículo 6 dice de que Zaqueo bajó rápidamente con alegría y lo hospedó en su casa. Ahora, en el versículo 7 en el verso 7 es lo más importante, porque dice que cuando vieron que Jesucristo hizo esto, ¿quiénes murmuraron? La gente que estaba ahí, incluyendo los escribas y los fariseos, y dijeron: fue a hospedarse a la casa de un pecador. O sea, la gente era la quisquillosa, la gente era la que murmuraba, la gente era la pecadora, o sea, la mentalidad sucia. Y Jesucristo no. Jesucristo, aunque él era pecador, le dio la oportunidad de estar con él, la presencia de él y de ayudar a su familia. Porque le dijo después en los siguientes versículos, hoy, en el versículo 9, hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque él también es hijo de Abraham. O sea, como dando a entender, tú también tienes derecho a ser salvado. Y después dijo en el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así mostró Jesucristo inclusividad y amor incondicional, que es algo que es muy opuesto a lo que hace la organización. La organización, con el artículo que estamos analizando, lo que hace es separar. Si estás haciendo las cosas bien, como debes, pues no hay ningún problema contigo. Ahora te sales de línea, ahora hay parámetros en los que has llegado, tienen consecuencias y va a haber consecuencias A, B y C, como vamos a ver más adelante. Pero desde el principio están dando a entender de que cualquier persona que comete un pecado y no se arrepiente, tiene que ser removido de la congregación. Algo que Jesucristo no hizo. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo de cómo trató Jesucristo a una pecadora. Y es interesante de que no todas las Biblias, por ejemplo la de los testigos, no tiene toda esta información. Los testigos ni siquiera saben en cuanto a este relato. Yo, cuando era testigo de Jehová, no lo sabía tampoco. ¿Por qué? Porque está completamente removido de la Biblia. Es en el capítulo de Juan 8, del 1 al 10, donde Jesucristo estaba defendiendo básicamente a una adúltera. ¿Y por qué? Porque los escribas y los fariseos vinieron hacia Jesús para que él la juzgara. La trajeron enfrente de él y le dijeron como que esto es lo que ella hace. Les voy a leer un poquito el relato. Empezó desde el versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros esté sin pecado, o el que alguno de ustedes si esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, o sea que uno por uno se fue yendo, hasta que quedó nadie. Ya una vez enderezándose Jesús, en el versículo 10 dijo: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una forma magistral de mostrar amor a un pecador. ¿Por qué? Porque uno, la defendió de los escribas y los fariseos que querían matarla. Número 2, le dio una enseñanza a todos, incluyéndole a esta mujer, de que todos cometemos pecado. Noten que él dijo, ¿quién de aquí entre ustedes no ha cometido un pecado? Y estamos hablando de que la mujer había cometido adulterio, que a la vista de la Biblia es algo malo, sumamente malo. Y es cierto, en la época de Moisés se las mataba. Sin embargo, Jesucristo dijo, ok, ella cometió un pecado, ustedes también, todos, de distintas clases de pecados, pero todos los días pecamos. Entonces, si no hay nadie que no peque, ¿por qué tendríamos que acusar a las personas y humillarla, removerla, quitarle su familia? Si tanto ellos como ustedes, los que están adentro juzgando, son pecadores, todos cometemos errores. Mismo Jesús, que sí tenía el derecho de juzgarla, no lo hizo, sino que al contrario le dijo, ni siquiera yo te condeno. Eso sí, le dijo, no peques más, dando a entender de que sí era importante que ella cambie su manera de proceder. Y estamos hablando de que todas las personas, independientemente de las religiones, todos estamos tratando de ser mejores seres humanos, acercarnos más a Jesús, a la forma en cómo Él era, por ende acercarnos más a Dios. Eso nadie lo duda. Pero el juzgar era algo que los fariseos y los escribas les encantaba hacer. Y que Jesucristo de manera magistral mostró que no era ni el lugar de ellos hacerlo, ni siquiera Él teniendo el derecho, lo hizo. Ahora, esa es la conclusión, las únicas dos cosas que realmente yo quiero sacar de este artículo, porque si yo hablo de todo el artículo nos vamos a quedar aquí todo el día. Así que en la parte número 1 de este artículo, lo que yo quiero que ustedes recuerden es qué es lo que se hace con una persona que ha pecado. Los testigos lo que enseñan es removerla. En el artículo número 2 muestran cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave. Vamos a analizar el párrafo 2 y 3. En el párrafo 2 se menciona de que supongamos que nos enteramos de que hay un hermano que ha cometido un pecado grave, es decir, que ha hecho algo por lo que podrían sacarlo de la congregación. Otra vez estamos viendo, artículo 1, si cometes un error, se te remueve si no te arrepientes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Por supuesto, dice, para que los ancianos puedan ayudarlo, primero tienen que conocer el asunto. Así que deberíamos animarlo a ir a los ancianos y pedirles ayuda. Hay 3 textos bíblicos que ellos mencionan como base para que esta persona haga tal cosa. O sea, no cometa un pecado y lo que se espera es de que ustedes vayan, el que ha cometido el pecado, vaya a los ancianos y básicamente confiese su pecado. Utilizan el texto de Isaías 1:18, donde dice, vengan y arreglemos las cosas entre nosotros, dice Jehová. Y aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Ok. Hechos 20:28 menciona de que cuídense ustedes mismos y cuiden al rebaño del Espíritu Santo. Los nombró superintendentes para pastorear la congregación, que él compró con la sangre de Jesús. Para empezar, la palabra original no es superintendente, pero bueno, que ahí ellos están para cuidar a la congregación. Y en 1 de Pedro 5:2 menciona de que pastoreen el rebaño que está a su cuidado sirviendo de superintendentes y no lo hagan por obligación, sino de buena gana. Es interesante que un texto no tiene nada que ver con el otro. Los otros 2 textos, el de Hechos y el de 1 de Pedro, hablan de que sí tienen que cuidar al rebaño. Ok. Pero en Isaías menciona de que si uno ha cometido un error o ha tenido algún problema con Jehová, que vamos y arreglemos con Jehová. Dice ir a Jehová.
y arreglemos los asuntos. No dice ir a los ancianos. ¿Por qué tenemos que ir a los ancianos cuando uno ha cometido un pecado? Si el que realmente necesita el que pidamos perdón es Dios. Él es el que ha visto que hemos cometido un pecado. Él es el que puede perdonarnos. Y en realidad, el medio que debemos utilizar para pedir perdón por nuestros pecados es Jesús, no los ancianos. Entonces, cuando yo estaba leyendo, ya ahora desde una óptica muy diferente, me di cuenta de que ellos tratan de poner los ancianos como policías dentro de la congregación, para que todo se maneje a la orden, que se maneje bien y que si te sales fuera del lugar, pues otra vez, para estos son los artículos de recordatorio, para que sepas de que van a hablar contigo. Pero en realidad, no es lo que dice la Biblia. La Biblia menciona de que si tenemos un pecado que hemos hecho, podemos hablarlo con Jehová. Podemos pedir perdón por medio del sacrificio de Jesús. Para eso Jesucristo vino a la tierra, para que podamos utilizar esa sangre de Él como medio de pedir perdón a Jehová. Todos los pecados que cometamos, independientemente de que sean grandes o pequeños, el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios. El único que necesita saber nuestro pecado es Dios. Y el medio que debemos utilizar para pedir el perdón es Jesús. En el mismo artículo de ellos se menciona de que tenemos a Jesús como compañero. Entonces, ¿por qué necesitamos a los ancianos? En el párrafo 3 menciona que ¿qué pasa si la persona no quiere contárselos a los ancianos, que han cometido un pecado y se quieren quedar calladas? Como queremos asegurarnos de que esta persona menciona reciba la ayuda que necesita, iríamos nosotros a hablar con ellos. O sea, nosotros vamos a ir a chismosearle el problema ajeno, el pecado ajeno a los ancianos, porque esa persona no lo quiere hacer, pues uno tiene que hacerlo por amor a ellos. Esta es una muestra de amor, dice, porque no queremos perder a nuestro hermano. Si no cambia, dañará todavía su amistad más con Jehová y puede que también manche el buen nombre de la congregación. En lo personal, yo pienso que es la razón número 2, no la número 1, porque uno no puede controlar la amistad que uno tiene con Jehová, independientemente si peca o no peca. Eso es asunto muy privado y de la persona. Pero el número 2, la razón de mantener la congregación limpia. Ahora, ese sí yo creo que esa es la razón sólida, que ellos quieren saber los pecados ajenos y dictar cuál fue el pecado y juzgar después. Porque si una persona está pecando, o sea, vamos a decir como un ejemplo, un testigo de Jehová que está enamorando con una persona fuera de la organización, que ustedes saben, y si no saben, no es aceptado. Y está teniendo relaciones sexuales y toda la vaina que a nadie le incumbe. Pero bueno, lo están haciendo, otro testigo lo ve, viene y le dice de que vaya a hablar con los ancianos. La persona no quiere hacerlo porque en realidad es su vida, pero no quiere hacerlo. Pues este otro testigo tiene la obligación de ir a los ancianos y decirle, esta persona está haciendo tal cosa. ¿Por qué? Porque así pueden remover a esa persona que está actuando mal o está haciendo lo que no debe a la vista de esta organización. ¿Y qué van a hacer? Limpiar la congregación para que tal persona no esté ahí o no la manche. Por eso son tan restrictivos en la manera de vivir, porque quieren mantener un orden y unos parámetros bastante fuertes, que si ustedes no encajan con eso, ustedes se salen de línea, pueden también ser removidos. Y después dice, por eso, aunque sea difícil, seremos valientes y hablaremos con los ancianos por amor a Jehová y al hermano. Y me encanta que utilizan un texto que está totalmente fuera de contexto. Utilizan
texto de Salmos 27:14, donde dice: pon tu esperanza en Jehová, sé valiente y fuerte de corazón. Sí, pon tu esperanza en Jehová. Este texto no tiene nada que ver con que uno sea valiente para ir a delatar a otro testigo. Pero lo utilizan porque, bueno, necesitamos un texto donde hable en cuanto a ser valiente para ir a chismosear. Pues vamos a utilizar este texto, el de Salmo. Pero ese texto no es base de lo que están pidiendo. Para eso yo les digo a los que están estudiando y a los que son testigos y a los que quieren conocer esta organización, cuando ellos tengan estos artículos, lean todo el capítulo, porque vamos a ver más adelante también cómo otros textos lo han sacado fuera de contexto. Lean todo el capítulo para ver si encaja lo que ese capítulo dice con lo que ellos están enseñando. Yo no puedo sacar un texto y decir, oh, este texto más o menos entra con lo que yo voy a escribir. Yo voy a escribir que seas valiente para ir a delatar a tu hermano. Y voy a utilizar un texto de Salmo que no tiene nada que ver para utilizar mi base bíblica. Porque no es correcto. Estás manipulando la Biblia de una manera totalmente incorrecta, totalmente mal. Y eso va a tener consecuencias. Ahora, en el párrafo 4 menciona que en el pasado llama, y este es uno de los grandes cambios. En el pasado decía que llamábamos a los grupos comités judiciales, pero ya no les llamaremos así, porque juzgar es solo una parte de su labor. O sea, bien interesante que ahora en 2024 vienen a hacer estos cambios de quitarle la palabra comité judicial y lo van a reemplazar por llamar comité de ancianos. ¿Ustedes se han preguntado por qué? ¿O por qué ustedes piensan que han hecho estos cambios? Pónganlo en los comentarios, los voy a estar mirando. Pero lo que yo pienso es que uno, no han explicado la razón válida. Solamente han dicho, bueno, vamos a cambiar la palabra comité judicial porque no solo juzgamos, hacemos mucho más que juzgar. Entonces, como que no aplica la palabra judicial. Pero en sí, lo que hacen en esa reunión es juzgarte. Que ahora han cambiado en que ya no es una reunión, sino pueden ser múltiples reuniones. Pero con el objetivo de ¿qué? De juzgarte, de al final del día tomar una decisión que van a hacer con tu vida. Ahora bien, le han quitado la palabra judicial y lo han puesto como comité de ancianos por los problemas legales que han tenido por todos estos términos y la terminología y la forma de actuar de esta organización. Ahí mismo en el párrafo 4 menciona de que cuando un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos elige entre ellos a 3 ancianos capacitados para que formen un comité. ¿Qué hay? ¿Por qué no lo hicieron en un párrafo completo explicando por qué han cambiado el título? Porque les conviene no explicarlo. Porque hay mucho que explicar si tendrían que decir, miren, hemos tenido tantos problemas legales en los pasados mínimo 10 años que necesitamos hacer algunos ajustes a nuestra terminología para dejar de tener problemas legales. ¿Con qué países? Empecemos Estados Unidos, con Australia, con Noruega, con España, Rusia y más. Entonces, prefieren ponerlo como un asterisco para que calladitamente ahora ya no nos vamos a dirigir a comités judiciales, sino a comité de ancianos. Qué sutil. ¿Qué dicta que sea un pecado grave? Por ejemplo, si una persona, y esto está sucediendo muchísimo con nuestro contenido, las personas se están despertando, se están dando cuenta de esta organización. En realidad no han cometido ningún pecado, simplemente han investigado, encontrado información que los está despertando, les está haciendo dar cuenta de que no es una organización a la que ellos quieren pertenecer. Pero simplemente por eso ya es un pecado grave. ¿Cuál fue el pecado? Sin importar lo que tú pienses, el hecho de que tú tengas dudas de esta organización y quieras irte o te vayas o compartas tu opinión, como lo estoy haciendo yo, ya es más que pecado. Y es suficiente para que tengas un comité de ancianos. Ahora sigue diciendo en el próximo párrafo, los ancianos ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. Esto
se refleja en su actitud y en su manera de hablarle y de tratarlo cuando se reúnen con él. No son duros, ni severos, ni ven esa reunión como un frío procedimiento o un simple trámite. Esto no puede ser más lejos de la verdad. Yo he estado en múltiples comités, desafortunadamente, en total como 3. Tanto 2 al salir como 1 al volver. Y en los 3 he visto exactamente lo mismo. Lo que acaban de decir que no hacen es exactamente lo que sí hacen. Número 1, es verdad, no son irrespetuosos. Son respetuosos. Dependiendo de los ancianos, pueden ser un poco cálidos, como sumamente fríos. Y es un procedimiento. El que me digan que no es un procedimiento frío es una mentira total. ¿Por qué? Porque ahí ellos no están para hablar de tu vida y cómo te ha ido. Están exclusivamente para juzgarte, para saber cuál es el pecado que has hecho, por qué lo has hecho y qué van a hacer contigo. Entonces, sí son de manera fría, que tratan, es A, B y C, y las normas y las órdenes que dé esta organización es la que van a obedecer. Entonces, me enoja un poco de que digan de que no son así, cuando ya los que hemos pasado por este procedimiento sabemos de que no son cálidos, no son cariñosos, no son dulces. Son personas que, especialmente cuando te van a expulsar, te van al grano y te dicen, okay, ¿qué es lo que ha pasado? Y otra cosa, cuando quieres volver, no utilizan la Biblia, no oran contigo. Simplemente sentarse a ver qué has hecho con tu vida, conversar contigo y a la misma vez ver y dictar si es suficiente lo que has hecho para que puedas entrar a la organización. Pero ahí no hay Jehová, ahí no hay oración, ahí no hay plegaria por ti. Es simplemente procedimiento. Así que no mientan, por favor, dejen de mentir. En los párrafos del 12 al 15 tratan de ayudar a las personas para que no se las expulse, dice, sino que se arrepientan de su pecado. Si nadie se enteró y la persona se arrepiente, nadie dice nada. O sea, ellos van a hacer el procedimiento, van a hacerle el comité, pero por el hecho de que nadie sabía nada de tu pecado, esto se quedó en silencio. Ahora bien, si haya habido varias personas que se enteraron de lo que hiciste, no les va a quedar más remedio que censurarte si no te expulsan. ¿Por qué? Otra vez, por procedimiento. ¿Dónde está la base bíblica de todo esto? Ahora hay otro nivel de pecadores. Hay el pecador número 1, que es el que se lo expulsa. Hay el pecador número 2, que se lo censura, pero se lo censura de manera privada. Hay el pecador número 3, que se lo censura de manera pública porque el resto sabe. Hay uno nuevo que han agregado. Es el de los menores de 18 años. Interesante, ¿por qué, verdad? Pero en ese, ahora, antes no era así. Antes el menor de 18 entraba en la categoría de los otros. Pero ahora el menor de 18 años no necesariamente va a tener un comité con ancianos inmediatamente, sino que van a ir a visitarlo a su casa, 2 ancianos, a hablar con él, con los padres y ver qué han hecho en cuanto al pecado. Y darles así la oportunidad de que los padres sean los que corrijan al menor. Qué interesante que eso no se hacía por décadas, sino que al menor de edad lo juzgaban como un adulto. Ahora no. ¿Y cuál es la base bíblica? Bueno, es que ahora se han dado cuenta de que es la responsabilidad del padre de que atienda los errores de su hijo y que corrija los errores de su hijo. Pero la Biblia siempre lo dijo y la Biblia no cambió. Lo que cambió otra vez es esta organización con sus procedimientos. Y lo más interesante es que no lo explican tampoco. O sea, dicen, este es el nuevo cambio, pero no están explicando las bases realmente por qué. Bueno, se las voy a dar a ustedes porque ustedes pueden ir a Google y encontrar todas las razones más sólidas que la que van a encontrar en esta página de esta organización.
En los pasados años, especialmente en 2014 o 2015, que fue donde empezó el juicio en contra de esta organización Watchtower y Australia por casos enormes de abuso de menores, en todos ellos se encontró algo similar, algo en común, que estos menores de edad habían tenido comités judiciales, como antes le llamaban, en privado con personas adultas. Algunos de ellos eran mujeres que habían sido abusadas, con hombres adultos sin la presencia de un padre o un tutor, y eso ya era una base ilegal de lo que estaban haciendo. Le estaban quitando el derecho al menor. Entonces, para protegerse, han cambiado estos procedimientos para que estén cubiertos por la ley, de que puedan seguir dando estas directrices de expulsión y todo lo demás. Pero al menor ya lo están poniendo en una categoría más protegida, porque ahora no lo van a tratar de expulsar. Por eso es que dice que primero van a hablar con los padres y el menor, y si todavía necesita ver un comité, el padre puede estar presente, porque ahora ya se metieron con la ley, ya ahora han tenido muchos problemas legales, lo que significa que tienen que cambiar sus procedimientos. Pero ¿por qué eso no le explican al testigo común? ¿Por qué no le explican al testigo regular? Miren, hemos tenido problemas con la ley y nos toca hacer estos cambios. Ah, porque ya no serían la organización verdadera, la más pura y divina de Dios la que guía, porque ahí significaría que son igual que el resto, y eso es lo que menos quieren. Me da pena de que muchos testigos consumen todavía este contenido de ellos y son cambiados la mentalidad y la ideología de una manera muy manipulada sin tener ninguna explicación. Es básicamente, vamos a hacer este cambio y ustedes lo van a aceptar y punto. Y eso es triste, muy triste. Ahora vamos a entrar en el artículo 3, que es el último, el otro cambio que han hecho. ¿Cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación? Uno, se menciona de que Jehová no es un Dios permisivo ni tolera los pecados. Él espera que respetemos las justas normas que nos ha dado la Biblia. Y para eso muestran el texto de Salmos 5, 4 al 6, donde dice: porque tú no eres un Dios que disfrute con la maldad. Nadie malo puede quedarse a tu lado. Ningún arrogante puede estar de pie en tu presencia. Odias a todos los que se comportan con maldad, y acabarás con los que dicen mentiras. Jehová detesta a la gente violenta y que engaña. Después pasan a decir de que, claro está que no espera la perfección de nosotros porque sabe que somos imperfectos, pero al mismo tiempo rechaza a los hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada. En el párrafo 1 empezamos fuerte, porque empezamos con el texto de Judas 4. Después dice: de hecho, la Biblia dice que Dios destruirá a la gente irreverente en el Armagedón. Pero ¿de quiénes está hablando en Judas 4? Hablando de los apóstatas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver lo que dice Judas. La razón que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos hombres que hace mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena. Son hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada y que son desleales a nuestro único dueño y Señor, Jesús. Es interesante de que en el primer párrafo mencionan a decir de que Jehová no perdona los pecados, no es un Dios permisivo, y que hay gente que es irreverente, que sale dentro de la congregación para ellos. Y esta es la persona que va a ser destruida, la persona irreverente, que no quiere obedecer a Jehová, o en otras palabras a esta organización. En el párrafo 4 es donde han hecho el pequeño cambio de lo que ahora llamarán a una persona expulsada. Dice: ya no diremos que una persona ha sido expulsada. De acuerdo con las palabras de Pablo en 1 Corintios 5:13, diremos que se la ha sacado de la congregación. Gran diferencia.
¿Y por qué? La Watchtower ya no ha dicho la razón por la que han cambiado esto, simplemente lo han cambiado. Y otra vez los testigos están acostumbrados a obedecer. Los testigos no cuestionan, simplemente dicen, oh, ahora no le vamos a llamar expulsado, ahora le vamos a llamar que se los han sacado de la congregación, ya no son testigos de Jehová. ¿Y por qué no cuestionan las razones que esta organización cambia? ¿Será porque tienen otra vez los conflictos? Y hay muchos ahorita en este momento que están corriendo por la manera en cómo proceden con las personas a las que remueven de la congregación, clase de ostracismo que hacen con las personas que dejan o abandonan esta organización. Y lo hacen con personas que ni siquiera han pecado, simplemente han dejado de creer en esta organización. Porque no hacen un artículo que están explicando a sus adeptos de todos los litigios legales que han tenido en los últimos años. Porque, por ejemplo, pusieron a España en una situación bien incómoda al grupo de personas que hayan ayudado a las personas que han salido de la organización, a los expulsados, y quisieron cerrar esa organización. Si no saben, se los voy a dejar en la descripción para que puedan leerlo. ¿Por qué no ponen en un artículo la verdad de las razones de Noruega por las que tienen un conflicto sumamente grande en este momento? ¿Por qué no les explicaron lo que había pasado en Australia hace muchos años atrás? Y todos los casos legales que han habido en Estados Unidos, donde las demandas fueron ganadas por las víctimas. Ahora la política es que ya son sacados de la congregación, no son expulsados. Porque se ve horriblemente para el resto del mundo la palabra expulsión. Entonces, ¿sigue cambiando el concepto de la expulsión? No. La expulsión es la misma, no han cambiado nada. Lo único que han cambiado es el nombre, cómo vamos a llamarle a la gente que ha salido. En inglés se le llama rebranding, o sea, es lo mismo, pero vamos a ponernos como otro matiz para que seamos ya más fáciles de lidiar. Pero realmente te vamos a hacer lo mismo, no hemos cambiado en nada. Qué triste, testigos de Jehová, qué triste esta organización, ¿verdad? Es patético. Además de eso, 1 Corintios 5:13 siempre estuvo ahí. Eran uno de los textos bases que ellos han utilizado desde el principio. Pero ¿por qué ahora, en 2024, se vienen a dar cuenta de que, no teníamos que decirte expulsado? Teníamos que decirte, te vamos a remover, y ahora se le ha sacado. La palabra es bien absurda para empezar. Y recién en 2024 entendieron ese texto bíblico para poder hacer sus cambios. Testigo de Jehová, investiga, date cuenta cómo esta organización te está manipulando al 100% y no te estás dando cuenta. Ya ahora la información está totalmente abierta. El internet es increíblemente grande y donde tú encuentres, sea contenido apóstata, no apóstata, la información es legítima. Así que si no investigas y no sabes, es porque realmente no quieres saber. En el párrafo 6 dice, cuando se saca a alguien de la congregación, ¿qué deben hacer los ancianos? ¿Los abandonan por completo y dejan de intentar ayudarlo para que regrese a Jehová? Por supuesto que no. Cuando el comité de ancianos le informa a la persona que no podrá seguir informando a la congregación, le explican los pasos que debe hacer para volver, pero eso no es todo. En la mayoría de los casos, le dirán que les gustaría volver a reunirse con ella unos pocos meses después para ver si ha cambiado de actitud. No sé si esto es un cambio o esto es lo que tenían que hacer siempre, pero cuando me expulsaron a mí, nadie se contactó conmigo. Han pasado ya casi 10 años y nadie se contactó conmigo. Así que decir que ellos buscan a las personas perdidas para que uno vuelva, es total mentira. En el párrafo 12 dice que hay algunas situaciones en las que los ancianos deben tener una precaución especial. Ahí es donde entramos los que hacemos video y contenido. Antes de readmitir a alguien, por ejemplo, si fue culpable de abuso de menores, si cometió apostasía o si tramó poner fin a un matrimonio. En esos casos los ancianos tienen que asegurarse de que está arrepentido de verdad. ¿Y cómo pueden asegurarse? Pues no hay forma, pero tienen que intentarlo, dice. Por lo tanto, aunque los ancianos tomaran debidas precauciones al tratar con aquellos que en el pasado se comportaron de manera cruel o traicionera, no llegarán al punto de afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová. Y es que en realidad ustedes no pueden saber. Pueden
aceptar, pueden observar, pero la única persona que puede saber el corazón de alguien es Dios. Pero ¿por qué nos ponen ahí a nosotros en esa lista? Tengan más cuidado, si llega un apóstata y quiere volver, que se aseguren de que no, porque si meten a un apóstata a la organización, y esa es la razón por la que no me dejaron entrar a mí, existe la posibilidad de que esa persona de adentro les ayude a los demás a despertarse, y ellos no quieren eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen más restricciones para asegurarse de que no entre. En el párrafo 14 dice: ¿significa todo esto que cuando se saca a una persona de la congregación debemos ignorarla por completo? No necesariamente. Está claro que no vamos a socializar con ella. Pero, ¿cuál es el punto entonces? Pero los cristianos pueden usar su conciencia educada por la Biblia para decidir si invitan a alguien que fue sacado de la congregación. Quizás un familiar o alguien que solía ser un amigo cercano. ¿Y cómo hay que tratarle a este? En el pasado no lo habríamos saludado, pero en este caso, cada cristiano debe usar su conciencia educada por la Biblia. Puede que algunos se sientan cómodos saludando a la persona o dándole la bienvenida. Ahora bien, lo que no haríamos es tener una conversación larga y socializar con ella. ¿Por qué tratan tanto de controlar qué hacer y qué no hacer? Y le hablan, lo saludan, pero no le hablen, no conversen, no tengan temas sociales, pero puedes decirle un hola. No lo ignores al 100%, pero toma tu conciencia. ¿Por qué tratan de hacer esto? Y noten que en este párrafo 14, ni un solo texto bíblico, porque no hay texto bíblico que respalde todos estos pequeños cambios estúpidos que hacen, porque realmente eso es estúpido. Es la palabra más dulce que voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque ¿cómo le dicen a una persona? Puede ahora entrar al salón, puedes llamarle para que venga y te visite, que nos visite. Pero cuando llegue, solo dile un hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a verte, y te vas. Y si quiere hablar a esa persona contigo, no le hable porque no puedes socializar con ella, pero sí salúdala. Ay, yo no sé realmente quién está detrás cuando hacen estas decisiones y estos cambios. Parece que fueran niños de máximo 10, 11 años, porque es ridículo el decirle a una persona: puedes llamarla, invitarla, pero no socialices, no le hables de más. ¿Y cómo uno va a llamar a una persona y decir: hey, te invito a la reunión, ok, bye? O sea, ¿dónde está su cabeza? En el párrafo 15 dice: puede que nos preguntemos, pero ¿no dice la Biblia que quienes saludan a estas personas se hacen cómplices de sus malas acciones? Y este es el texto más importante de todo este artículo, estos artículos, porque aquí es donde va a estar la carne de especialmente nosotras, las personas que hemos despertado de esta organización y estamos hablando. Y utilizan 2 de Juan 9 al 11, que ya lo vamos a leer. Y dice: el contexto indica que este versículo se refiere a apóstatas o a los que promueven una mala conducta. Por tanto, si una persona promueve activamente enseñanzas apóstatas u otros pecados, los ancianos no harán planes para visitarla. Por supuesto, todavía existe la posibilidad de que cambie, pero mientras eso no suceda, no saludaremos ni la invitaremos a asistir a la congregación. Aquí es otra vez mostrando distintos niveles de expulsión. Al expulsado regular puedes invitarlo, puedes saludarlo, decirle un hola, traerlo a la reunión. Pero a un apóstata no. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Vamos a ver otra vez cómo esta organización saca de contexto los textos bíblicos. Vamos a ir a lo mismo que ellos han puesto. Vamos a ir a la segunda carta de Juan. Todo eso. Ellos dijeron de que leamos del 9 al 11. Vamos a empezar por ahí. Y luego vamos a leer un poquito antes. En el 9 dice: nadie que va más allá de la enseñanza del Cristo y no permanece en ella, tiene a Dios. El que sí permanece en estas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de las malas acciones. O sea, no saluden a uno que es apóstata.
Pero este apóstata que está hablando este texto bíblico específicamente, vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ir desde el versículo 7, donde dice: porque han aparecido en el mundo muchos impostores, no en la congregación, sino en el mundo. Y dice: y estos que no reconocen a Jesucristo vino a ser humano, o vino como ser humano. O sea, no estamos hablando de las personas que van en contra de la organización. El versículo está hablando de personas que van en contra de Jesucristo, donde dice después: este es el impostor y el anticristo. Cuando yo estaba siendo expulsada, fue ahí que obviamente no había ninguno de estos cambios y ninguno de que si es expulsado por esto se le puede hablar y pues por esto otro no se le puede hablar. Todos eran tratados igual. Y yo hablé con mi hermano y le mencioné exclusivamente este texto porque ellos, el que utilizaban más era este para no hablar con los expulsados, con todos los expulsados. Y le dije: este texto no está hablando de un apóstata. Para empezar, la palabra apóstata en la Biblia no existe. Le voy a mostrar en un momento qué significa la palabra apóstata. Pero en realidad estaba hablando en esta carta de Juan de no juntarnos con las personas que no creen en Jesucristo, que van en contra de las enseñanzas. Muchos de los ex testigos seguimos creyendo en Jesucristo y seguimos creyendo en la Biblia. Por ejemplo, yo creo en la Biblia. No me considero un anticristo. Entonces, ¿por qué tendría que encajar conmigo este texto cuando yo sí creo en la Biblia y sí creo en Jesús? Está mal utilizado. Utilizan un texto que habla de las personas que van en contra de Cristo para utilizarlo a las personas que van en contra de esta organización. Y no es lo mismo. Y después dice que ni siquiera saluden a tal persona. Cuando habló Juan aquí, él dijo que saldrían del mundo, no de la congregación. Entonces, ¿por qué lo utilizan mal? Otra vez los textos bíblicos los sacan fuera de contexto y utilizan... Aquí estaba diciendo Juan de que no saludemos a las personas que ya no tienen la forma de la enseñanza de Jesús y de Dios. No, estaba hablando de las personas que van en contra de Jesucristo y que vienen del mundo y que todos somos parte del mundo, entonces nos protejamos todos, no necesariamente los testigos. La palabra apóstata o apostasía o apostatar significa, y esto es del diccionario, es una persona que abandona públicamente su religión, rompe con el orden o instituto que pertenece. Y si vamos al significado en el formato del cristianismo, apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por ser una persona anteriormente cristiana. O sea, es la persona que no cree más en Cristo. Yo no soy apóstata porque yo sí creo en Cristo. Cualquier persona que ha dejado esta organización y sigue creyendo en Jesús y en la Biblia, sigue siendo cristiana. Por lo tanto, la palabra apóstata no me encaja. Y espero de que entiendan también muchos ex testigos, no tenemos por qué utilizar una palabra que ellos la utilizan mal. Porque ellos lo ponen al apóstata como lo peor, que no los escuchen, no miren su contenido, que son mentirosos, que están tratando de alejar a las personas de Jehová. Y es lo contrario. Estamos tratando de ayudar a las personas a que abran sus ojos de lo que una organización humana está tratando de hacer con sus vidas, controlarla como lo hicieron conmigo y como lo han hecho con muchas otras personas, pero no están acercándote a Dios, porque acercarse a Dios es solo utilizar la Biblia. No hay que tener tantos procedimientos que si a este le hablas, a este no le hablas, a este le saludas, a este no les puedes saludar porque este no cree en lo mismo que nosotros. Eso no es un cristianismo real. Eso es una secta. Y otra cosa que espero que los testigos se están dando cuenta es cómo ir seleccionando las distintas categorías de expulsados. Y lo están haciendo de una manera tan sutil que ustedes no se dan cuenta.
Como están poniendo de los expulsados regulares es este plano. El expulsado menor de edad o el que ha cometido un pecado menor de edad es este otro plano. Los apóstatas es otro plano. Y a todos estos tres hay que tratarlos de distintas formas. Pero la Biblia no dice eso. Están sacando todo fuera de contexto. Entonces, el que está tratando de ser testigo o el que es testigo y está despertando, use discernimiento, por favor. Y utilice el Espíritu Santo como guía, como orando por Espíritu Santo, pidiendo por Espíritu Santo para poder entender realmente lo que dice la Biblia y darse cuenta de que el manipular textos bíblicos para conveniencia no viene de Dios. Jesús tampoco lo hizo. Y qué pena de que muchos de ellos todavía siguen adentro, siguen creyendo, siguen obedeciendo de manera totalmente ciega. Espero que alguno de los testigos que lean este artículo en agosto, algo de sus mentes se les encienda, el foquito se les despierte y puedan darse cuenta de lo que muchos ex testigos ahora nos damos cuenta. Gracias si te quedaste hasta el final. Estoy contenta de que estés aquí. Por favor, deja tus comentarios qué tú opinas de estos artículos y les estaré dando respuesta. Gracias otra vez por estar aquí y te veo en un próximo video. Adiós.